todos nosotros. Creo que cada pasaje que estudiamos siempre son de gran bendición. Este en especial, cada uno tiene una particularidad, cada pasaje que estudiamos, que leemos, tiene un sabor diferente, cada uno es una delicia diferente, y este pasaje no será la excepción. Estoy seguro que va a ser un pasaje de gran bendición para todos nosotros. Voy a compartir la pantalla para empezar. Hace algún tiempo el Señor nos habló con este pasaje y yo quiero que esa bendición que recibimos a través de esa palabra pues, la tengas para tu vida. Dice Hebreos capítulo 3, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras durece hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue los que le desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Un pasaje muy interesante en la versión NTV, nueva traducción viviente. Y quiero compartirte lo que hace algún tiempo atrás el Señor nos regaló cuando nuestro hijo Caleb estaba con cáncer, y el Señor, a través de su palabra, me decía que hay un cáncer que es mucho peor que el cáncer físico, que es el cáncer de la incredulidad. Un cáncer que está carcomiendo el corazón y el alma de mucha gente hoy en día. Este pasaje de Hebreos le habla a un creyente, no le habla a una persona no creyente. Es un pasaje que va quirúrgicamente al corazón del creyente y comienza a hablarnos o a encendernos la alarma de tener cuidado, de tener precaución, danger, peligro, algo no está bien. Y el autor de Hebreos nos dice: asegúrense, cuidado, asegúrense que ninguno de nosotros tengamos un corazón maligno o incrédulo que nos aleje del Dios vivo. Él comienza a hablarnos de asegurarnos, de revisar el corazón. Recuerden que la Biblia dice que el corazón es perverso y es engañoso más que cualquier otra cosa. La Biblia nos advierte en muchos instantes, así como nos dice que debemos el corazón a Dios, también nos advierte el peligro de no hacerlo, el peligro de tener un corazón en donde se haya filtrado la raíz de la incredulidad. Y el Señor comienza a advertirnos esto y luego nos invita a que entre nosotros nos advirtamos, nos comencemos a ayudar en esta parte, porque se nos puede haber filtrado este virus, nos puede afectar en alguna forma, y por eso es que dice la Biblia que la fe se alimenta por el oír. Lo importante de las células, lo importante de congregarnos, lo importante de buscar espacios en donde siempre escuchemos testimonios frescos, palabra del Señor, donde escuchemos a otras personas, porque ahí la fe se va alimentando, se va llenando nuevamente el corazón, y no le damos espacio a la incredulidad, porque donde entre la incredulidad a nuestro corazón, lo más seguro es que comience como el cáncer, a invadir poco a poco, y se forme no solo un tumor grande, sino también hasta una metástasis que nos lleve a alejarnos del Señor. La incredulidad no es la capacidad de entender, sino la negativa de confiar. Qué maravilloso es este texto de un hombre llamado Newell, en donde hablaba acerca de que la incredulidad no se refiere tanto a la inteligencia, sino a la voluntad de creer, de decidir creer al Señor y creerle a Él. Muchas personas, yo creo que todo el mundo cree de alguna forma en Dios. El asunto es creerle a Dios y creer en la palabra, en aquello que nos ha sido escrito. Dice la Biblia que la palabra más profética es esta que nosotros tenemos. En esta profecía podemos confiar plenamente y poder comprender que Dios se ha revelado al hombre,
le ha enseñado el camino por donde debemos de seguir. Por eso la Biblia nos advierte, dice, adviértanse unos a otros mientras dure ese hoy, es en este momento, en el presente, para que no seamos engañados por el pecado y nos endurezcamos contra Dios. ¿Cuántos creyentes has conocido a lo largo del camino que se han alejado del Señor, que ya no asisten a la iglesia, que tú ves que se desanimaron, que por alguna razón se fueron? Si tú comienzas a recordar en tu vida cuántas personas han llegado hacia la iglesia, a tu grupo de oración, a tu célula, y ya no están y no están en absolutamente nada, te vas a dar cuenta que son algunos, tal vez muchos más de los que quisieras. Pero lo que nos está diciendo la palabra de Dios es justamente que esto pasa, que esto va a ocurrir, pero que la mejor forma de no ser engañados nosotros es seguir congregándonos, es seguir escuchando, es tener personas que nos adviertan, que nos ayuden, que cada uno siempre busque la forma como el corazón se enciende en fe y no que se vaya apagando. Como alguien en alguna vez contaba una historia muy, muy bonita, donde un señor se había alejado de la iglesia y un día va a visitarlo el pastor a su casa. Esta historia ocurría en un país muy frío, y llega el pastor a la casa de este creyente, se sientan ante la chimenea y simplemente el pastor se lo queda mirando. Había una chimenea muy, muy bonita encendida, y se lo queda mirando a este señor después de haberlo saludado, obviamente, y coge una tenaza y saca un carbón encendido de la chimenea y lo pone aparte. Después de un momento, el carbón que estaba al rojo vivo, encendido, muy, muy, muy encendido en llamas, comienza a apagarse, apagarse, apagarse poco a poco hasta que dejó de arder. Y en ese momento el pastor nuevamente coge el carbón con las tenazas y lo vuelve a poner en la chimenea. Inmediatamente comienza a arder nuevamente el carbón. Aquel creyente, aquel hombre que se había alejado de la iglesia, se lo queda mirando el pastor y le dice: pastor, gracias, ya entendí su mensaje. Volverás esta semana mismo a la iglesia. Qué importante el poder congregarnos, el poder estar en un grupo de creyentes que alimenten nuestra fe, el testimonio, los testimonios que nos compartan, la palabra que llega a nuestro corazón, nos va a ayudar nuevamente si es que la incredulidad ha entrado. La palabra del Señor, el congregarnos, el escucharla, es esa quimioterapia que va a combatir toda incredulidad, toda raíz de incredulidad, toda semillita de incredulidad, toda bacteria o virus que haya entrado a nuestro sistema y que nos esté queriendo acabar con el sistema inmunológico de la fe. Por eso te invito a que siempre estés confiando en el Señor, y que siempre estés buscando congregarte, que siempre estés escuchando palabra de Dios, que siempre estés leyendo la Biblia, pero sobre todo que te rodees de otros cristianos. El compañerismo ayuda a que la fe se siga alimentando. Pero si dejas de vivir una vida en célula, si dejas de congregarte, pues lo más seguro es que ese carbón encendido comience poco a poco a apagarse. El gran pecado de no creer en el Señor Jesucristo es a menudo tomado a la ligera y no se le da mucha importancia, como si fuera solamente un pecado cualquiera. Sin embargo, de acuerdo con el tono de las Escrituras, la incredulidad es hacer a Dios un mentiroso. ¿Qué podría ser peor que esto? Este fue un texto escrito por un gran hombre de Dios llamado Spurgeon. ¿Qué es peor que la incredulidad? ¿Qué es peor que aquello que la Biblia refiere como el gran pecado de no creer en Jesucristo? Pues el mismo Señor Jesucristo nos hablaba de congregarnos. El mismo Señor Jesucristo vivió una vida en célula. Siempre estaba rodeado de otros creyentes, siempre estaba rodeado de otras personas. Es una enfermedad. No solamente es un crimen, es una enfermedad. Es una ofensa contra el Dios vivo, contra el Dios de la verdad. No hay cosa peor que la incredulidad. Y a partir después del versículo 15, el Señor nos dice: recuerden. Yo no sé si de pronto en algún momento tus padres te hayan puesto como ejemplo a alguien que hizo algo indebido y decían: ¿te acuerdas de fulanito de tal? Mira cómo está ahora. ¿Te acuerdas de aquel vecino que teníamos? Mira lo que le pasó. Lo que se conoce como el hacer proverbios de aquellos malos casos que nos rodearon, aquellas personas que tal vez no tuvieron un buen fin. Y de pronto hacen referencia a nuestros padres, o ahora que nosotros somos padres, hacemos referencia a esos casos. Aquí el Señor hace ese ejemplo. Nos recuerda un caso muy especial que él vivió muy de cerca, el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no solo sale de la esclavitud, no solo sale de la opresión de un pueblo que había sido muy duro con ellos durante más de 400 años. Vemos que el pueblo de Israel
sale viendo milagros, viendo cualquier cantidad de milagros, milagros sobrenaturales, cosas impresionantes, cosas que no pueden ser pensadas como parte del azar. No eran producto de la suerte, eran producto de la mano de Dios en el pueblo de Israel. Y en medio de todo esto, el Señor comienza a glorificarse, el Señor comienza a hacer cosas impresionantes en el pueblo de Israel y alrededor de él. El último gran milagro que hizo delante de los egipcios fue de abrir el mar rojo. Imagínate ese milagro de ver cómo el mar se abre y ellos atraviesan en seco. Y una vez que ellos atraviesan, ver cómo el ejército egipcio es sepultado por toneladas y toneladas de agua. Qué gran milagro. Pero en medio de todo esto, el pueblo de Israel se rebela contra Dios, deja de creer al Señor. Y dice la Biblia que esto le molestó mucho a Dios. Esto le molestó tanto a Dios que Dios decidió que 40 días que iba a demorar normalmente el trayecto del desierto a la tierra prometida, eran 40 días, Dios decidiera que fueran 40 años. Y los disciplina, les dice, van a recibir un año por cada día. Y el pueblo de Israel a partir de ahora iba a ser prisionero en un desierto durante 40 años. Pero la peor cárcel no era el desierto, la peor cárcel fue su incredulidad, el no creer en el Señor. Dice textualmente la Biblia que oyeron su voz, pero su corazón se endureció. Creo que no solo es necesario escuchar la palabra de Dios, sino como hace un rato te mencionaba, qué importante que nosotros aprendamos a tener una vida en célula, a poder escuchar aquellos testimonios frescos que el Señor ha hecho en la vida de otras personas. Por eso es importante testificar, por eso es importante contar, por eso es muy importante que nosotros recordemos darle la gloria a Dios por los pequeños y grandes milagros que recibimos y que les contagiemos a otros de esos milagros, de esa fe, de esa esperanza de que van a venir días mejores. Que la gente escuche que Dios te ayudó en tu matrimonio que estaba ya fracasando, que Dios te ayudó en tu empresa cuando ya estabas prácticamente quebrando, o te ha dado una nueva oportunidad en un trabajo diferente, o te está ayudando en el trabajo actual. Qué bueno que la gente escuche que Dios está orando en tu salud, que Dios está haciendo un milagro en tu carácter, que Dios está haciendo milagros en tu vida. Eso contagia, la fe contagia. Así como la incredulidad puede ser contagiosa, la fe es mucho más contagiosa, pero la fe empieza por el oír. Ayudemos a que otros escuchen esos testimonios frescos, que otras personas escuchen lo que Dios está haciendo en tu vida. La Biblia dice que los hebreos endurecieron su corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron contra Dios. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios? Dice el texto, ¿no fue acaso el pueblo que salió de Egipto? Es decir, aquel pueblo que vio milagros, que vio las plagas, que vio abrirse el mar rojo, ese pueblo se rebela contra Dios. Hay personas también que a pesar de los milagros que han recibido, se han rebelado contra Dios. Aquí podemos nosotros recordar tal vez muchas personas que se han acercado a la iglesia tan solo por los milagros. Hay personas que se acercan tan solo por el pan que Dios les puede dar y no se acercan por la esencia de Él, por recibir su amor. Y es muy clave que en estos tiempos nosotros también le hablemos a la gente acerca de no solo la incredulidad, que es un gran pecado, sino también de la ingratitud. Es otro pecado muy fuerte. Cuando nosotros dejamos de darle gracias al Señor y reconocer que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha otorgado, Dios nos lo ha dado. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido es por gracia del Señor. Aún dice la Biblia que ellos hicieron enojar a Dios y durante 40 años estuvieron pues vagando en el desierto. Fueron ellos los que pecaron y sus cadáveres quedaron tendidos en el desierto. A quienes Dios les juró en su descanso que no entrarían en su reposo, que no entrarían en ese tiempo especial. Y aquí vemos que cuando se habla de descanso podemos tomarlo desde varios aspectos. Recuerda que la Biblia comienza a hablar, cuando habla del reposo, del descanso, comienza a hablar en el Génesis del séptimo día, por ejemplo, que fue un día donde el Señor lo diseñó para descansar, pero también vemos que el Señor habla del descanso, del reposo al pueblo de Israel cuando ellos salen de la tierra de Egipto. Y ese tiempo que iban a vagar en el desierto era para descansar, porque tenían que prepararse para una guerra, para una conquista. Luego vemos ya en el periodo de la gracia con el Señor Jesús, que el reposo está en el mismo Señor Jesús. En Mateo 11:28, el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo daré descanso, que yo les daré descanso. Cuando el Señor nos invita ya en el Nuevo Testamento, nos invita
a entrar en su reposo, en su descanso, nos está invitando a venir a Él, a que vayamos a su presencia y Él nos ayude con la carga de la cruz que nos ha tocado cargar. Él nos va a ayudar con nuestros pecados, Él va a cargar con nuestros pecados. Por eso nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos perdone, porque Él lo ha hecho por gracia, por su infinito amor, por su bondad, no porque nosotros hayamos hecho algo. Nosotros no somos salvos porque lo merezcamos, sino por la gracia del Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia menciona que ellos, pues el pueblo de Israel, no entendieron que Dios los estaba invitando a reposar en su presencia y se rebelaran contra Dios. Por eso sus cuerpos quedaron en el desierto, quedaron ahí presas pues, de su incredulidad, tirados en la arena, tirados en donde pudieron haber descansado en la presencia del Señor. Ellos no conocían el reposo de su redención, no lo entendieron. No entendieron que ya no eran esclavos, que ya no pertenecían a Egipto. No entendieron que salieron de libertad por medio de la sangre que se había pintado en las jambas de las puertas. Esa sangre les permitió a ellos ser libres, porque era un distintivo, era una señal de que en esa casa habitaba un hijo de Dios y el ángel de la muerte no visitó esa casa. Tú y yo somos, gracias a la sangre del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos también. Y tenemos que entender que estamos en un tiempo de reposo en Cristo. Que así como el pueblo de Israel fue libertado por esa sangre del Cordero, perdón, déjame que lo explique de otra forma. Así como el pueblo de Israel no entendió que fueron salvos por la gracia del Señor y por esa señal que pintaron en la puerta y que impidió que el ángel de la muerte llegara y los matara, así nosotros tenemos que entender que nuestras vidas están marcadas por la sangre de Jesucristo. Y gracias a esa sangre que se derramó sobre nosotros, que se derramó para libertarnos de nuestros pecados, tú y yo tenemos una salvación preciosa. Y la Biblia nos invita a creer en eso y a reposar en que ahora ya no estamos solos, que el Señor Jesús nos ofrece su reposo, su descanso, de que debemos de acudir a Él cada día y que Él se lleve nuestras cargas, que Él nos ayude en los momentos adversos y difíciles que estemos viviendo. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es una invitación a descansar, pero a descansar en el reposo de Dios. No hablo tanto de un reposo tal vez físico, de dormir o algo así. No, hablamos de un reposo, de aprender a descansar en la presencia del Señor, que aprendamos a descansar de todas aquellas cosas que nos agobian el día a día. Y yo quiero invitarte que en este tiempo, en esta mañana, reposes en la presencia del Señor. Le diga al Señor gracias porque sé que no estoy solo, que tú estás conmigo. En medio de las dificultades de la vida, las dificultades cotidianas, mi corazón no va a desmayar porque yo creo en ti. Creo que estoy convencido que no estoy solo. Tú estás conmigo. Y tú escuchas mi oración y escuchas mi clamor. Quiero terminar regalándote Jeremías 33:3. Es un pasaje que a mí me ha ayudado muchísimo en los momentos adversos, en los momentos difíciles, en los momentos donde el Señor me habló de este pasaje y me habló acerca de la incredulidad. Y fue un pasaje muy hermoso y revelacional, un pasaje que fue como nuestro apoyo. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor, querida familia. Recuerda el clamor. Eso nos ayuda a entrar en el descanso del Señor y nos ayuda a comprender que no estamos solos, que Él está con nosotros y Él nos va a amparar y ayudar. Y sobre todo, que Él ya nos ha dado su reposo. Vamos a orar y agradecerle al Señor por ese regalo tan grande de su reposo que tenemos ahora en Jesucristo nuestro Señor.